Imagina por un momento que el mundo es un enorme libro lleno de capítulos que aún no se han leído. Hay historias que conocemos, que aprendimos en la escuela o escuchamos en conversaciones, pero existen otras que se esconden en lo profundo de nuestra historia, nuestra naturaleza y nuestra mente. Historias que pocos cuestionan, que permanecen ahí, entre sombras, esperando ser descubiertas. Hoy te invito a sumergirte conmigo en ese universo oculto que ha acompañado a la humanidad desde que dio sus primeros pasos en la Tierra. Porque hay secretos que nos enseñan, misterios que nos explican y preguntas que, aunque intentamos ignorar, siempre regresan para golpearnos con más fuerza. Mucho antes de que existieran ciudades, lenguajes o religiones, el ser humano ya miraba al cielo intentando entender qué era esa inmensidad que parecía observarlo de vuelta. Las estrellas, la luna y los fenómenos que iluminaban la noche eran la primera pantalla que la humanidad vio. Un espectáculo que generaba más miedo que admiración. ¿Qué eran esos destellos en el cielo? ¿Qué fuerzas gobernaban el mundo? A falta de respuestas científicas, nacieron los primeros mitos, surgió la magia, los rituales y la idea de fuerzas invisibles que movían todo. Y aquí comienza un misterio tan antiguo como el tiempo. ¿Cuánto de lo que creían nuestros antepasados era imaginación? ¿Y cuánto era conocimiento basado en cosas que hoy ya olvidamos? Hay civilizaciones que desaparecieron sin explicación. Algunas se encuentran enterradas bajo arenas, selvas, montañas o mares. Otras simplemente dejaron de existir, como si alguien hubiera apagado un interruptor. Una de las más enigmáticas es la civilización del Valle del Indo, un pueblo avanzado que construyó ciudades perfectamente organizadas mucho antes que muchos imperios conocidos. Sus sistemas de agua, arquitectura y planificación sorprenden incluso a los expertos actuales. Pero lo más inquietante es que no sabemos por qué desaparecieron. No hay señales claras de guerra, de catástrofes o invasiones. Simplemente se desvanecieron. ¿Qué fuerza podría borrar a una civilización gigante sin dejar rastros? Lo mismo ocurrió con los constructores de Göbekli Tepe en Turquía, un lugar tan antiguo que rompe todo lo que creíamos sobre el origen de la humanidad. Monumentos gigantes, tallados con precisión, creados por personas que supuestamente aún eran nómadas y que, según la historia convencional, no debieron haber tenido la tecnología ni la organización para construir algo así. ¿Quién les enseñó? ¿Quién los inspiró? ¿O es que los seres humanos sabíamos más de lo que pensamos y, por alguna razón, olvidamos una parte de nuestro pasado? A lo largo de la historia, también surgieron lugares que parecen desafiar toda lógica, como el Triángulo de las Bermudas, una zona donde aviones y barcos desaparecen, dejando más preguntas que respuestas. Algunos dicen que todo tiene explicación científica, pero incluso los científicos reconocen que hay incidentes que no encajan. Fallas magnéticas, fenómenos atmosféricos desconocidos. ¿Algo más? Y este no es el único punto misterioso en el planeta. Hay decenas de triángulos repartidos por el mundo donde ocurren cosas similares. ¿Coincidencia? ¿O hay algo que conecta a estos lugares? Te propongo mirar también hacia el cielo, porque ahí encontramos misterios que incomodan a muchos gobiernos. Objetos que se mueven a velocidades imposibles, luces que cambian de dirección en ángulos que ninguna aeronave humana puede lograr, y testimonios de militares, pilotos y astronautas que coinciden en algo. No estamos solos, o al menos eso parece. Ya no son teorías de conspiración, porque muchos gobiernos han liberado archivos oficiales donde se reconoce la presencia de fenómenos que no se pueden explicar. ¿Tecnología desconocida? ¿Civilizaciones avanzadas? ¿Algo que siempre estuvo aquí y no sabemos ver? Pero no todos los misterios están lejos. Algunos viven dentro de nosotros. Como el enigma de los sueños, esa ventana donde nuestra mente crea mundos que no existen. O tal vez sí. Hay personas que sueñan cosas que luego suceden. Otras aseguran que han visto lugares que nunca visitaron. ¿Es imaginación, memoria genética, intuición o una conexión con algo más profundo que no entendemos?
La ciencia avanza, pero aún no logra explicar completamente por qué soñamos, cómo funciona la conciencia o por qué algunas personas sienten presencias, sombras o energías que otros no perciben. En distintas culturas del mundo, desde las montañas del Tíbet hasta las selvas amazónicas, se habla de espíritus, seres de luz, guardianes o visitantes que se manifiestan en momentos clave. Historias similares en lugares que jamás tuvieron contacto entre sí. ¿Cómo es posible que describan las mismas entidades, las mismas luces, las mismas figuras? ¿Casualidad o memoria universal? Quizá los antiguos sabían algo que nosotros hemos ido perdiendo entre tecnología y ruido. Otro fenómeno que desconcierta es el sonido. Hay lugares donde se escuchan ruidos que no tienen origen visible. Zumbidos, golpes, voces. Algunos provienen de la naturaleza, otros no tienen explicación. En ciertas ciudades, miles de personas escuchan un sonido grave que no parece venir de ningún lugar en particular. Lo llaman el zumbido, y nadie ha podido determinar qué lo causa. Algunos dicen que es la tierra, otros que es tecnología, y algunos aseguran que es algo más antiguo y complejo de lo que imaginamos. Y si hablamos de misterios humanos, no podemos ignorar el poder de la mente. Personas que sobreviven a condiciones imposibles, que curan enfermedades sin medicamentos, que sienten el dolor de otros o que logran mover objetos, aunque sea de manera mínima. Experimentos realizados en laboratorios han registrado fenómenos que contradicen la lógica tradicional. ¿Y si la mente humana es mucho más poderosa de lo que pensamos? A medida que avanzamos, descubrimos que la humanidad no está rodeada solo de preguntas, sino de señales. Señales que parecen decirnos que hay más de lo que vemos, más de lo que entendemos, más de lo que nos enseñaron. Y estas señales aparecen en todas partes, en las profundidades del océano, donde criaturas desconocidas viven en completa oscuridad. En el espacio, donde señales de radio llegan desde lugares que no podemos identificar. En nuestro propio cuerpo, que guarda información de miles de generaciones antes de nosotros. Quizá el misterio más grande no está afuera, sino dentro de nosotros. Porque, a pesar de toda la tecnología, todavía no podemos explicar del todo qué somos, por qué estamos aquí, o cuál es el propósito de la vida. La existencia sigue siendo un acertijo que intentamos descifrar desde el primer día, y cada respuesta que encontramos genera 10 preguntas más. Esa curiosidad eterna es lo que nos empuja, lo que nos hace avanzar, lo que nos mantiene despiertos. El mundo está lleno de secretos, algunos peligrosos, otros inspiradores, otros tan profundos que pueden cambiar la forma en que vemos la realidad. Puede que nunca tengamos todas las respuestas, pero eso es lo que hace que este viaje sea tan fascinante. Lo desconocido no debe darnos miedo, debe impulsarnos. Porque mientras existan misterios, existirá la exploración. Y mientras exista exploración, existirá la esperanza de comprender quiénes somos realmente y qué lugar ocupamos en este inmenso universo.